Muy buen día, sean bienvenidos a la práctica de Arduino. Esta vez vamos a ver un tema que clasificaría como dentro de las partes avanzadas de Arduino, que involucra la parte de control de potencia y específicamente lo vamos a trabajar con el famoso MOSFET. Esto no es primera vez que ustedes lo ven, sino que ya es algo que conocen desde primer año, ¿verdad? Allá en primer año es que se ven los transistores MOSFET. Pues si quieren para efectos de documentación, les estoy compartiendo un artículo de transistores MOSFET de luisllamas.es. Control de grandes cargas con MOSFET. ¿Qué es lo que dice? Bueno, ya vimos nosotros en la práctica anterior cómo podemos controlar cargas con un transistor BJT. Específicamente nosotros dijimos que el que más se utilizaba es el 2N2222. Él nos permite. Sin embargo, después del transistor del BJT, después de ese transistor, lo que nos encontramos nosotros es un MOSFET. Un MOSFET trabaja de una forma diferente. Bueno, ¿qué es lo que es un transistor MOSFET? Dice que es un dispositivo electrónico ampliamente utilizado en la electrónica moderna, que es una subfamilia de los FET. Sabemos de los encapsulados. Normalmente los MOSFET vienen con el TO220. Este es el encapsulado con el que nosotros lo encontramos. Bueno, los transistores MOSFET, sus terminales difieren del BJT. ¿Y cuáles son sus terminales? Gate, que se traduce puerta, y este es similar a la base. O sea que el gate se va a utilizar con el operador de control. A través del gate es que nosotros vamos a abrir o a cerrar el transistor. Luego tenemos source, que es similar al emisor, y drain, que es similar al colector. Entonces, ¿qué sucede? Vean que el transistor, el MOSFET, también tiene un comportamiento similar. Tenemos una zona de corte, tenemos una zona de saturación y que en base a los valores, que en este caso son de voltaje, así es que él se va comportando. Entonces él tiene corte, el estado de corte, que dice que el transistor se comporta como un circuito abierto, como que el interruptor estuviera abierto. Esa es la zona de corte. Luego saturación, que es donde él cierra. Ahí se va a comportar que el interruptor se encuentra cerrado. Y zona lineal dice que se comporta como una resistencia de valor variable. Vaya, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué ventaja tiene? Dice aquí que su funcionamiento no se basa en la unión de materiales semiconductores, sino en la creación de un canal de conducción entre source y drain dentro de un único material semiconductor. Otra diferencia importante es que el transistor MOSFET se controla por tensión aplicada en el gate. O sea que este transistor se controla por voltaje, no por corriente. Este es quizás la principal diferencia, que este transistor se va a controlar por la presencia de voltaje y no por la presencia de corriente. Otra gran ventaja es que en el modo saturación los MOSFET se comportan como una resistencia de muy pequeño valor. ¿Qué significa esto? Que en el momento que el MOSFET esté con el interruptor cerrado, lo empleamos como un interruptor y lo estamos operando como un interruptor cerrado, la ventaja que vamos a tener es que él no nos va a consumir caída de tensión. O sea que si la carga la hemos conectado nosotros a un circuito de 12 voltios, a la carga como tal le van a estar, si medimos con el tester, le van a estar llegando 12 voltios, porque el MOSFET
no me va a comer, no me va a tomar una caída de tensión, a diferencia del 2N2222 o del BJT. Que ¿qué pasaba con el BJT? Que él consumía una caída de tensión. Los MOSFET tienen esa gran ventaja. Entonces tenemos estas dos características. La primera es que el MOSFET se excita por voltaje, no por corriente. Y la segunda es que el MOSFET no me va a consumir caída de tensión, no va a provocar una caída de tensión en el transistor. Esa es una gran ventaja, por lo que prácticamente a la carga le va a estar llegando todo el voltaje de la fuente. Además, dice que son mucho más simétricos, son más rápidos. En general, el MOSFET es más avanzado. Obviamente, su precio lo dice. El BJT es más barato que el MOSFET. Bueno, aquí dice cierta parte de la teoría que no nos viene al caso. Simplemente tenemos que recordar por ahí el tema de la potencia del MOSFET y en relación del número específico de transistor que estemos utilizando, tenemos que monitorear tanto la corriente como la potencia que él puede disipar. Sin embargo, se van a dar cuenta que son mucho mejores. Ya lo vamos a ver. Usar MOSFET con Arduino. Primero que nada, tenemos que mencionar que los primeros MOSFET no fueron diseñados para el uso con Arduino. Incluso con Arduino tienen cierto problema. ¿Por qué? Porque recordemos que las salidas de Arduino ocupan una tensión de 5 voltios. Entonces ellos no están diseñados para ese voltaje tan pequeño. Los MOSFET normales no están diseñados para ese voltaje tan pequeño, sino que dice que la mayoría de MOSFET tiene una tensión nominal de 10 voltios, o sea, están diseñados para que se utilicen con 10 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Para eso están diseñados en forma general. Sin embargo, existen algunos MOSFET que hoy en día ya vienen diseñados para Arduino. Vaya. Pero ¿qué sucede? Veamos qué sucede. Veamos los modelos habituales de MOSFET. Quizás les voy a hacer más grande la letra para que lo podamos ver. Vamos a ver los modelos principales de MOSFET. Vaya, veamos estos tres MOSFET. El IRF 520, IRF 530, IRF 540. Si nosotros vamos a ver la hoja de datos de cada uno de ellos, dice que la corriente que soportan son 9.2 amperios para el 520, 14 amperios para el 530 y 28 amperios para el 540. Pero, esto es trabajando con un voltaje en el gate, con un voltaje de operación de 10 voltios, o sea, o 12 voltios, que sería como lo nominal, o 10 voltios lo nominal. Si los trabajamos con esos voltajes, entonces el transistor me soporta 9.2 amperios. Imagínense qué cantidad de amperaje me soporta este pequeño MOSFET. Qué cantidad me opera. Pero, si yo lo conecto con Arduino y yo el gate, en lugar de excitarlo con los 10 voltios o con los 12 voltios de la carga, yo lo excito con los 5 voltios de Arduino, él cae, su capacidad cae. Entonces, si yo lo excito con Arduino, él me cambió de 9.2 amperios a 1 amperio, de 14 amperios a 2 amperios y de 28 amperios a 11 amperios. Vean. Luego tenemos estos otros. De estos tengo yo y de estos hay en el taller. Esta otra línea. Esta otra línea hay en el taller porque son bien comunes. ¿Qué sucede con estos? Con la serie N. IRF 520N, 530N y 540N. Estos, el 520,
soporta, si se trabajara con 10 voltios, 12 voltios, soporta 9.7 amperios. Pero si se trabaja con Arduino, él soporta 3 amperios. Claro, alguien me dirá, bueno, pero 3 amperios es bastante. Es bastante. Y sí, en realidad una carga de 3 amperios está implicando que es un gran cambio. Es un gran cambio. En comparación de los 600 miliamperios que teníamos con el 2N2222, 3 amperios es bastante con este MOSFET, es bastante. Si lo conectamos nosotros a 5 voltios, o sea, si lo conectamos a Arduino tal como hicimos el circuito anterior, y de hecho lo vamos a hacer. Entonces solo comprender este paso importante, solo comprender este elemento, que aunque el transistor me diga en la hoja de datos, aunque este transistor me diga que su capacidad es de 9.7 amperios, como yo no lo estoy alimentando el gate con los 10 voltios, sino que lo estoy haciendo con 5 voltios de Arduino, su capacidad cae. Su capacidad cae a 3 amperios. Esto es lo importante. También mencionarles que han salido una nueva serie de MOSFET. Como Arduino se ha vuelto exageradamente popular, hay una serie de MOSFET que ya trabajan con los 5 voltios de Arduino. Y por ejemplo, todavía en el país creo que no lo encontramos, sino que habría que pedirlo por internet. Pero este es el equivalente del 520N. Se llama IRL 520. Este MOSFET ya viene diseñado para trabajar con Arduino. Entonces él, con los 5 voltios, ya me logra manejar 9.2 amperios de carga. ¿Se dan cuenta de la enorme capacidad de carga que nosotros podemos manejar con un MOSFET? En el, entre comillas, peor de los casos, con el IRF 520, nosotros podemos hacer un circuito en Arduino que me opere 3 amperios. O sea, tranquilamente conectas un motor, tranquilamente un motor de 12 voltios, lo pones y tranquilamente te opera. ¿Cuál es el esquema de montaje? Recordemos que nosotros tenemos MOSFET N y MOSFET P. Los N son los más comunes y aquí está el diagrama de cómo es que se monta. Aquí tenemos el transistor que está conectado. Si es N, va a ir a la parte negativa de la carga. Aquí está la carga. El positivo va directo a la carga y el negativo se interrumpe. El drain va a la carga. El source va a tierra. El fuente va a tierra. Y el gate o la puerta es la que se conecta a Arduino. Vean que recomiendan que se pongan 2 resistencias. ¿Por qué debe llevar 2 resistencias? Porque si nosotros imaginamos que aquí en Arduino tenemos 0 voltios, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando el gate a tierra, pasándolo por una resistencia alta. Aquí tienen 220K, es lo que indica. Creo que no lo logran ver, pero dice 220K. Simplemente es una resistencia alta. Pudieran ser 20K, 40K, 50K. Solo es una resistencia alta. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que me lo pone a tierra. Me pone el gate a tierra. Cuando Arduino tiene 0 voltios aquí. Lo que está haciendo es colocármelo a tierra. De modo que el interruptor está en estado abierto. Cuando yo pongo la señal aquí en el pin de salida de 5 voltios, lo que hago, acordémonos que él no se excita por corriente. Entonces la corriente que va a pasar aquí es mínima. Por eso es que aquí han puesto una resistencia de 1K. Han puesto una resistencia de 1K para que limite la corriente. Pero en el momento que tenemos 5 voltios acá, aquí vamos a tener voltaje. Aquí vamos a tener voltaje. Y ese voltaje va a servir para que el transistor cierre. Para que el transistor pueda cerrar. Este es el esquema de conexión que nosotros vamos a hacer. Fíjense
Fíjense que para efectos de prueba nosotros en el taller a veces podíamos omitir esta resistencia. Esta se podía omitir, pero lo recomendable son la colocación de las dos resistencias, de 1K para el tema de la conexión a Arduino y esta que podría ser de 10K, de 20K, o sea, aquí una resistencia de alto valor para que las corrientes sean mínimas. El tema es que las corrientes sean mínimas. Imagínense, es de 220K la que han puesto aquí. Entonces, en el momento que aquí energizamos con 5 voltios, 220 más 1K serían 221. Y cuando medimos aquí vamos a tener lo que se robe esta resistencia va a ser poquito. ¿Va? Lo que se robe va a ser poquito. Prácticamente aquí tendríamos 4.9 voltios, con lo que lo estamos excitando. Para cargas inductivas ya sabemos que se le coloca un diodo flyback, que es el tema que se recomienda. Fíjense que, fíjense que ustedes van a leer en el artículo que dicen que los MOSFET no están recomendados para salidas análogas, para salidas PWM, que ellos no se encuentran recomendados. Sin embargo, nosotros en el taller, en la práctica, hemos hecho pruebas y ha funcionado, ha funcionado. Sobre todo con estos nuevos MOSFET que quizás su diseño ya lo permite. Pero por norma general, vamos a encontrar que en los libros no se recomiendan para salidas análogas. También es posible, y esta es una solución, esta es una solución que incorporemos una etapa BJT. Incorporar una etapa BJT. ¿Cómo así diría alguien? ¿Cómo así diría alguien? Bueno, dijimos que si nosotros tenemos el transistor 520N, el MOSFET 520N conectado acá, y el gate lo excitamos con Arduino, que él tiene una capacidad de 3 amperios. No tiene la capacidad de 9.7, sino que tiene una capacidad menor, porque lo estamos excitando nosotros con 5 voltios y no con los 12 voltios de la carga. Entonces, ¿cómo se pudiera solucionar? ¿Cómo puedo hacer yo para excitarlo con un voltaje superior y de tal suerte que con el simple hecho de excitarlo yo con un voltaje superior, con el voltaje de la carga, él ya me va a operar con toda su capacidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues aquí está el circuito. ¿Qué han hecho acá? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a excitar con el voltaje de la fuente. Miren. Bueno, este es igual. Aquí está la carga, aquí está el MOSFET, aquí está tierra. Y luego, ¿qué estamos haciendo acá? Lo estamos excitando con el voltaje de la fuente. Imaginémonos que fueran 12 voltios. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos una resistencia de 4.7K le han puesto acá, pero pudiera ser una resistencia de 10K, pudiera ser una resistencia de 20K. Recordemos que para él no le interesa, la corriente no le interesa, sino que le interesa el voltaje. Entonces, aquí podemos poner tranquilamente una resistencia de 5K. Va, pero hay una resistencia para limitar. ¿Y luego qué hacemos? Este circuito de la resistencia le ponemos un BJT. A este circuito le ponemos un BJT. Entonces, ¿qué hacemos? Viene con un BJT como interruptor y el BJT viene al pin de Arduino con una resistencia de 1K. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En el momento que nosotros mandemos la señal acá, este va a cerrarme este circuito y conforme me vaya cerrando este circuito, le va a ir aplicando el voltaje acá. Pero el voltaje que le va a ir aplicando ahora va a ser un voltaje en proporción del voltaje de la fuente. O sea que estaríamos ocupando el MOSFET, pero con 12 voltios. No lo estaríamos excitando con los 5 voltios de Arduino. Y con esto, con este cambio, le estamos aumentando su capacidad. Le estamos aumentando su capacidad de 3 amperios a los 9.7 amperios que decía para el caso del 520N.
este es un cambio que podemos hacer. Un cambio que podemos hacer. O comprarnos uno de los transistores, uno de los MOSFET que ya vienen diseñados para Arduino. Pero si ocupamos un MOSFET común y corriente de propósitos electrónicos, pues se le puede hacer este circuito para poderlo aprovechar en su totalidad y ocupar la corriente máxima que él soporta. Bueno, pues vamos a hacer la práctica. Eso fue un poco de teoría. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Pues vamos a colocar siempre, quizás nos vamos a ir siempre por el potenciómetro. Vamos a emplear un potenciómetro. Lo conecto su borde a tierra, su rojo, y el de señal lo vamos a poner siempre en A sub 5. Lo vamos a dejar así. Hoy lo voy a poner de este lado porque aquella vez me estuvo dando problemas al ponerlo en la protoboard. Si se acuerdan. Vaya, luego, ¿qué vamos a poner de carga? ¿Qué quieren que pongamos de carga? Teníamos un motorcito, ¿verdad? Entonces busquemos el motor. Este está bonito. Vaya, ahí está el motor. Quizás me lo voy a jalar para este lado, fíjense. Vamos a poner por aquí el motor. Luego vamos a buscar el transistor. Buscamos un MOSFET. Aquí están los MOSFET. Tenemos dos tipos. Este creo que nos funciona, sí. Ahí está. No nos dice el número. En el simulador no tenemos el tema de la numeración. Eso no lo tenemos. Simplemente es un MOSFET cualquiera. Luego le vamos a suministrar voltaje. Vamos a 12 voltios. Entonces dejamos la fuente que esté operando con 12 voltios. Y ahora, ¿cómo era el esquema de conexión? Recuerden cómo era el esquema de conexión. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? El que vamos a utilizar es este. Pues no sabemos si este es un N, no me dice por ningún lado. Solo me dice que es un MOSFET. Vamos a asumir que es un N. Esperemos que sea un N. No dice por ahí en las propiedades por ningún lado ni se puede editar. Bueno, entonces asumamos que es un N. Entonces el source, que sería, bueno, el drenaje, el drain va a la carga. El drain va a la carga. Entonces veamos. Drain. Aquí está conectado el drain. Va a la parte negativa de la carga. Ahí está bien en verde. El drain. Luego el S, el source, va a ir a tierra. El source o origen va a ir a tierra. Se va a ir en color negro. Y la entrada la vamos a poner por aquí. Quedó algo feíto, fíjense. Quizás lo hubiera colocado en la protoboard de una vez. Sí, lo voy a... Tienen razón. Vamos a poner de aquí. Bueno, lo vamos a dejar mejor aquí colocado. Entonces vean que según el diagrama, el source o origen va a tierra. Ese es el origen. Entonces este lo ponemos aquí a tierra. Viene en negro. Luego drenaje o drain va al negativo de la carga. Podemos dejar en verde. El drain va al negativo de la carga y el gate o
la entrada, lo han traducido aquí, va colocado con una resistencia. La entrada va puesta con una resistencia. Lo que vamos a hacer nosotros es colocar una resistencia de un K aquí. Viene una resistencia de un K que va para el pin de Arduino y una de 220K de 220K con la que viene conectado a tierra. ¿Sí? Entonces de aquí conectamos, voy a conectar al número 11, al pin 11 porque es el que está más cerca. Vale, entonces del pin 11 pasa por la resistencia de un K y llega a la entrada. Y la entrada está puesta a tierra. Bueno, hay que poner el negativo también acá para que esté a tierra. Y el positivo viene al positivo de aquí. Está mero. Vale, sí, para que no se vea que se miraba como que si se cruzaban. Vale, entonces aquí tenemos nuestro circuito. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos acá? Quizás que le pongamos un voltímetro. Busquemos un voltímetro por ahí. Aquí está. Para medir el voltaje. Entonces, conectamos aquí y lo conectamos aquí para medir el voltaje que le está llegando a la carga. Entonces, ahí estaríamos nosotros con nuestro circuito. ¿Qué vamos a hacer en el código? Pues el código sería prácticamente en el potenciómetro y luego vamos motor se configura de salida. Motor se configura de salida y hoy simplemente decimos read potenciómetro cero coma 1023,0 de escala y luego decimos analog write escribir en donde vamos a escribir en el motor y le vamos a escribir el valor y si quieren le ponemos un delay de 300 para que se quede. Entonces iniciamos la simulación. Vamos a ocultar el código. Y aquí nos resulta que tal como vemos, el MOSFET está excitado. Eso es lo malo de la simulación. No nos logra variar. No nos logra dar la variante. Porque aquí tendría que apagarse. Cuando tiene un valor de 0 tendría que apagarse. Pero el motor nos está trabajando.
podemos probar algo quitando esta resistencia. Veamos qué sucede. Igual opera. Aquí sí creo que nos va a dar detalle con el simulador. Esto creo que el simulador no nos va a funcionar. Sinceramente les digo que aquí no nos podemos atener creo que en realidad nos fuera a funcionar. Va, pero el punto que quería que viéramos era esa característica. Esto si nosotros lo estuviéramos en el taller lo hacemos, va, y le ponemos un potenciómetro, cambiamos el transistor a un MOSFET y colocamos una carga ya bonita como un foco de carro. Ponemos un foco de carro y nos damos cuenta que conforme lo vamos girando acá, va encendiendo el brillo del foco del carro y cuando llegamos al máximo, que con el 2N2222 nos medía una caída de tensión andaba por unos 13 voltios, aquí nos toma una caída de tensión mayor. Bueno, hasta aquí quedaríamos con la clase y cualquier interrogante me escriben por ahí. Muchas gracias.